¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Mi nombre es Edgar González, soy especialista de productos para la compañía IFM en México. El día de hoy me acompaña mi compañero, el ingeniero Sergio Barco, líder de proyectos para la industria 4.0. El día de hoy vamos a hablar del monitoreo continuo en unidades de potencia hidráulica. La sesión va a durar aproximadamente entre 40 a 45 minutos. Al finalizar la sesión vamos a abrir una sección para preguntas y respuestas y les sugiero que nos acompañen hasta el final, dado que vamos a regalar unos souvenirs a las personas que nos contesten una pregunta básicamente. Entonces son 5 personas, tenemos 5 souvenirs que vamos a repartir y quienes, quienes sean las primeras personas que contesten correctamente, pues les vamos a enviar ese regalo. Muy bien, pues vamos a comenzar. Bienvenidos y muchas gracias. Bien, vamos a hablar primeramente de generalidades de las unidades de potencia hidráulica. Bien sabemos que una unidad de potencia hidráulica pues, es el elemento central de los sistemas hidráulicos. Su trabajo es proporcionar energía para accionamiento de pistones, sistemas de frenado, entre otros sistemas que utilizan la energía de las unidades de potencia hidráulica. Entre las máquinas que podemos encontrar, o en los ejemplos de máquinas donde podremos encontrar unidades de potencia hidráulica, pueden ser prensas hidráulicas, sistemas de laminación, inyección de plástico o inyectoras de plástico, centros de maquinado, entre otros. Estoy muy seguro que en sus aplicaciones o en sus plantas deben de tener algún otro tipo de aplicaciones para unidades de potencia hidráulica. Sin embargo, estos son solo algunos ejemplos. Posteriormente vamos a hablar de algunas soluciones que manejamos en IFM para las unidades de potencia hidráulica. Bien. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan las unidades de potencia hidráulica? De antemano sabemos que el elemento principal de una unidad de potencia hidráulica es el aceite. Todo lo que suceda a las unidades de potencia hidráulica tiene algo que ver con el aceite. Es por ello que se debe de mantener un monitoreo completo y continuo de las variables que influyen en el comportamiento mismo del sistema hidráulico. A continuación, vamos a hablar de estos retos y cómo IFM puede ayudar a ustedes como usuarios a que los enfrenten. El primer desafío del que vamos a hablar es el control de la presión. La presión es una de las variables críticas del sistema o de las más críticas del sistema. La falta de un monitoreo y control adecuado puede provocar fallos catastróficos en los procesos. De hecho, una unidad de potencia hidráulica, básicamente uno de sus trabajos es proveer presión al sistema. Por ejemplo, en un centro de maquinado, las piezas se fijan por medio de clamps, donde una unidad de potencia hidráulica provee la fuerza para mantener fija la pieza. Si no hay una adecuada presión, la pieza puede soltarse y provocar daños ya sea en las herramientales, ocasionar colisiones y hasta un daño completo del lucillo. Otro de los problemas que nosotros podemos conocer o que nosotros podemos enfrentar, o más bien ustedes como usuarios en sus plantas, son los filtros de las unidades de potencia hidráulica. Si un filtro se empieza a tapar, vamos a tener caídas de presión que hacen a una unidad menos eficiente. Ya de por sí, generalmente las unidades de potencia no son máquinas que sean eficientes, dado que todo el tiempo están trabajando, las bombas todo el tiempo están encendidas, y es decir, todo el tiempo están consumiendo energía. Una de las maneras en las que nosotros podemos ayudar a que estas máquinas sean más eficientes es monitoreando también los filtros del aceite.
Normalmente los filtros de los aceites, o los filtros de aceite, perdón, son monitoreados por manómetros mecánicos o manómetros comunes. Y no es hasta que una persona va y observa que ya está subiendo la presión cuando se ejecuta una acción. Los sensores de la familia PN son ideales para aplicaciones de unidades de potencia hidráulica. De hecho, esta familia de sensores tiene ya casi 30 años en el mercado y ha sido una de las más exitosas de, de los sensores, o de las familias más exitosas de sensores en IFM. Es muy común que, y de hecho es algo que nos da mucha alegría, que cuando vamos y visitamos a clientes, en muchos de los centros de maquinado, en muchas de las aplicaciones que utilizan unidades de potencia hidráulica, podemos ver esta familia de sensores. Por lo tanto, es una tecnología que ha sido probada ya por 30 años y que ha sido mejorada conforme ha pasado el tiempo. Si se fijan, tenemos unas versiones anteriores que son las que vemos aquí en pantalla, que es la versión anterior, y se mejoró a una versión con un display un poco más grande, ahora con 3 botones y con unos LEDs más visibles. Dentro de sus características principales es que además, pues los sensores de presión de la familia PN cuentan con salidas digitales y también salidas analógicas, ya sea, por ejemplo, para monitorear si hay una caída de presión en la línea o tal vez una sobrepresión en la línea, o también estar monitoreando, como comentábamos, los cartuchos de filtrado para dar aviso cuando ya se están tapando, ¿no? Así también, una de las versiones de esta familia cuentan con salida analógica, en dado caso que nosotros queremos llevar esa información hacia una pantalla, ¿no? También otra de las ventajas es que estos sensores también cuentan con interfase IO-Link. Muy bien. Ahora, el control del flujo. Todos los sistemas hidráulicos están basados en dos requisitos: presión y flujo. Es la combinación de ambos la que determina la potencia de la unidad hidráulica. La diferencia entre presión y flujo de un sistema hidráulico radica en que, por ejemplo, hablando de un accionador, su velocidad de movimiento la determina el flujo, y la fuerza con la que un accionador puede mover a una pieza la determina la presión. En otras palabras, si un sistema hidráulico no puede levantar una carga, la falla está relacionada con la presión. O si el movimiento es lento, entonces la falla está relacionada con el flujo. El emplear un sensor de flujo como el de la familia SI, que es como el que vemos en la pantalla, puede servir para monitorear si hay una caída de flujo en el sistema hidráulico, además de ayudar a prevenir que la bomba no trabaje en seco. Gracias a que estos sensores cuentan con salida digital, puede dar aviso si no se está trabajando en un flujo adecuado. Otra de las ventajas de este sensor es que tiene una resistencia de la presión. De hecho, el modelo que vemos aquí es el SI 5010, tiene una resistencia a la presión de hasta 300 bares, que puede ser ideal para aplicaciones de alta presión. La manera en la que nosotros podemos darnos una ayuda visual es con un tren de LEDs con el que cuenta el sensor. Estos LEDs que vemos por aquí se encienden o se apagan dependiendo de la cantidad de flujo que esté pasando, o más bien de la velocidad de flujo que esté pasando por el sistema. Si el flujo no es el adecuado, entonces veremos que los LEDs empiezan a disminuir hasta que tenemos un flujo cero. Otra de las ventajas que tiene este sensor es que cuenta también con comunicación IO-Link. Por lo tanto, podemos tener la información directa en manera digital. Otro de los retos es el control de la temperatura. Se debe de mantener una temperatura apropiada del aceite. Es una de las
variables, créanme, más importantes que debemos cuidar en las unidades de potencia hidráulica. Si el aceite se enfría mucho, puede cambiar las propiedades de viscosidad, lo que puede provocar una caída de presión en las líneas y además que puede generar cavitación en la bomba. Por otro lado, el aceite demasiado caliente pierde viscosidad, lo cual puede provocar una mala lubricación de la bomba y entre otros componentes. De hecho, esta es una imagen de una bomba dañada por cavitación. También puede generar, pues, contacto metal con metal, una mala lubricación y a la larga empezar a dañar las piezas y también contaminar el aceite. También el alta temperatura del aceite hace que se dañen los sellos, provocando entonces fugas de aceite en el sistema. Un aceite a una temperatura elevada también es más susceptible a la absorción, de humedad y generación de burbujas. Además que la vida útil del aceite se vería mermada. Es por eso que con la instrumentación de sensores de temperatura, ya sea en el depósito hidráulico o en el sistema hidráulico, podemos mantener un monitoreo continuo de las condiciones del aceite y ejercer acciones en caso dado que el aceite no esté a una temperatura adecuada. La familia de sensores que nosotros recomendamos comúnmente para estas aplicaciones es la familia TN o TR, que es muy similar a lo que nosotros vemos en la imagen, que son estos dos sensores que vemos por aquí. Esta familia son sensores con indicación local también de la temperatura y su display puede cambiar de color también en dado caso que si la temperatura es baja o la temperatura es alta. Es decir, nosotros podemos programar el sensor para que en el display nos dé incluso un aviso para que por si alguna persona va pasando en el momento, pueda darse cuenta que algo anda mal con la temperatura de la unidad hidráulica. Es decir, si el display está en color verde, todo está bien. Si el display cambia a color rojo, significa que la temperatura puede ser que esté alta o puede ser que esté baja. Es decir, no está en condiciones adecuadas. Otra de las ventajas que tiene este sensor es que también cuenta con comunicación IO-Link. Muy bien. Niveles del depósito. Otra de las variables importantes a monitorear es el nivel en el depósito hidráulico. Si la unidad de potencia hidráulica no tiene la cantidad adecuada de aceite, por lo tanto no puede ejercer correctamente su trabajo. El depósito hidráulico funciona como un disipador de calor. El aceite debe de permanecer dentro del depósito hidráulico un tiempo determinado, lo que le permite bajarle la temperatura también. Si nosotros no mantenemos un nivel adecuado en el depósito hidráulico, el aceite no permanecerá el tiempo adecuado para enfriarse y vuelve a recircular. Y por lo tanto, no, pues vamos a tener también daños o el aceite pues va a empezar a bajar su calidad. ¿Qué sucede cuando hay fugas de aceite? Normalmente las fugas del aceite repercuten en el nivel del tanque. Un bajo nivel de aceite puede provocar también una cavitación en la bomba o también puede provocar que la bomba trabaje en seco y generar gastos excesivos, ¿no? Ustedes sabrán mejor que yo cuánto cuesta comprar una bomba nueva y no solo la refacción, sino también cuánto cuesta que la unidad esté detenida por mucho tiempo, ¿no? De aquí a que nos llegue la refacción de la bomba, la unidad va a estar parada y vamos a detener parte de la producción. Normalmente en las unidades de potencia hidráulica se utilizan mirillas para ver el nivel de las unidades. Sin embargo, no es suficiente. Necesitamos señales eléctricas en el que vayan hacia un control y que nos den un aviso de un nivel bajo. Normalmente estas mirillas las utilizan las personas de mantenimiento o las personas encargadas de las unidades de potencia hidráulica y cada determinado tiempo van y revisan si la unidad de potencia está en su nivel adecuado.
Si no está en tu nivel adecuado, pues le vuelven a poner aceite, ¿no? Sin embargo, pues esto sabemos que no es algo que sea eficiente, ¿no? Necesitamos información, necesitamos datos hacia un control que nos ayuden a hacer que nuestro sistema sea más eficiente. La solución de IFM son los sensores de nivel, en este caso de varillo, los cuales son la familia LR, que es un sensor que funciona a base de onda de radar guiada, y la familia LT o LK, que son sensores que su principio de funcionamiento es basado en celdas capacitivas. Ambos pueden solucionar sin problema la medición de nivel para cualquier unidad de potencia hidráulica. Una de las ventajas que tienen estos sensores es que también tienen indicación local del nivel en el momento de la unidad hidráulica, es decir, saber si está demasiado baja o si está demasiado alta, nos puede decir en cuántos centímetros exactamente tiene de nivel la unidad hidráulica de aceite. Un sensor de nivel también puede alarmar por nivel alto, es decir, para prevenir el desbordamiento. Para esto, contamos con las familias LMC o LI, los cuales son un simple switch. Cuando el nivel alcance el elemento sensor, en este caso, por ejemplo, para la familia LMC, que es la que tenemos en la parte inferior izquierda, cuando el aceite alcance este switch o este elemento sensor, nos va a dar una salida digital, y con la cual nosotros podemos decir, cuidado, porque está muy lleno el depósito de aceite y está a punto de desbordar. Contaminación del aceite. Las razones más comunes de contaminación del aceite son la humedad y partículas de suciedad. En la actualidad, los planes de mantenimiento predictivo, en combinación con normas ISO aplicados a sistemas hidráulicos y de lubricación, consideran no solamente las partículas permisibles, sino también la determinación de la cantidad de humedad o cantidad de agua que hay en el aceite. Los efectos más visibles, como vemos aquí en la imagen, cuando tenemos humedad en el aceite, son corrosión, moho o generación de lodos o sedimentos en el depósito. Otro de los problemas más severos que se pueden generar por tener humedad en el aceite es un efecto de cavitación en las bombas, pérdida de los efectos lubricantes de los aceites, que a la larga pues, van a generar daños más severos a los equipos. Por lo tanto, para poder monitorear la humedad o la cantidad de humedad relativa en el aceite, o más bien el porcentaje de humedad relativa en el aceite, IFM ofrece el sensor de la familia LDH100, que es un sensor como el que vemos en la pantalla. Y este sería un ejemplo de instalación. Este sensor nos provee una señal de 4 a 20 miliamperes en proporción directamente de 0 a 100% con la humedad relativa del aceite. El sensor tiene que estar inmerso, es decir, la parte donde tenemos en la punta del sensor tiene que estar inmersa en el aceite. En ella, al momento de que el sensor está detectando, solamente las partículas de humedad que hay en el aceite pueden penetrar en el elemento sensor, y con eso nos puede dar la información de la humedad relativa que tiene el aceite y así prevenir daños futuros en nuestras unidades hidráulicas o en el sistema hidráulico en general. Hablando también de la contaminación, o siguiendo con el tema de la contaminación del aceite, habíamos comentado que otra de las preocupaciones del aceite es su contaminación por partículas. Incluso es considerada como la causa número 1 de fallo en cualquier elemento mecánico. Una manera efectiva de controlar el desgaste mecánico es mediante el control de las partículas sólidas. Existen diferentes normas internacionales para clasificar los aceites en base a la cantidad de partículas.
suspendidas que hay en el mismo aceite. Por ejemplo, la norma ISO 4406. Normalmente los usuarios de unidades hidráulicas pagan mucho dinero por el servicio del análisis del aceite, dado que son servicios que normalmente son ofrecidos por personales externos o son, digamos, es un servicio que es proveído por un, pues por un externo a la empresa. Además, uno de los problemas que puede tener el llevar o esperar el análisis es que el tiempo de reacción es más lento, ¿no? Tenemos que esperar a que lleguen la información de los análisis del aceite para entonces ejercer acciones. La solución que ofrece IFM para tener un análisis en línea o un monitoreo de la calidad del aceite es el sensor LDP100, el cual ofrece un monitoreo continuo de las partículas suspendidas en el aceite. El sensor nos puede dar información ya sea por comunicación CAN-bus o por medio de una señal analógica secuencial. ¿Qué significa una señal analógica secuencial? El sensor emite una señal analógica en diferentes pasos dividida por tiempos. Primero tenemos una señal de 20 miliamperes que indica o que da aviso al control que va a empezar la transmisión de la información. Posteriormente, vamos a tener diferentes intensidades separadas por tiempos, dependiendo el tamaño de la partícula. Al finalizar la transmisión o al finalizar la información que ha determinado el sensor, volvemos a tener una señal de 20 miliamperes para indicar que ahí terminó la secuencia. Y ahora vamos a ver cómo funciona el sensor internamente. Voy a proyectar un video. Espero que se transmita a una velocidad adecuada. De cualquier manera, el video no va a tanta velocidad. Aquí vemos la información que nos da en el display el sensor de acuerdo a ya sea norma ISO o SAE. Y internamente el sensor tiene un láser, el cual la electrónica envía una señal eléctrica en voltaje basada en el tamaño de las partículas. Entre mayor sea el tamaño de la partícula, mayor va a ser la señal de voltaje. Esto internamente, el sensor lo convierte, como les comentaba, ya sea en una señal de 420 miliamperes secuencial o en información por medio de comunicación CAN. Ahora, condiciones de las bombas. En muchas de las unidades hidráulicas se utilizan motores de gran capacidad, en donde reemplazar un motor de estos es muy costoso. Es muy importante mantenerlos monitoreados todo el tiempo y así predecir daños y paros no deseados. Las fallas posibles, por ejemplo, en bombas de unidades hidráulicas pueden ser desbalance, daño en rodamientos y cavitación. En IFM contamos con sistemas de monitoreo de vibración que van desde un simple switch o desde un simple transmisor de la vibración hasta una electrónica de diagnóstico más completo con la cual podemos sacar más información o ir más a fondo de acuerdo a la vibración o a los conocimientos que nosotros tengamos en vibración. Por ejemplo, aquí menciono un par de sensores, que es el sensor de vibración BBB001, el cual ya hemos tenido sesiones anteriormente de este sensor de vibración, y en este caso la electrónica de vibración BSE 150, el cual es una electrónica de diagnóstico y la cual nos va a dar información más a fondo. Bien, en resumen, vemos que estas son las soluciones que podemos ofrecer en cuanto a la instrumentación. Hablábamos de los sensores para los cartuchos de presión, la calidad del aceite, vibración, monitoreo de la presión del sistema hidráulico, niveles, humedad en el aceite
niveles alto o nivel continuo de la unidad hidráulica y monitoreo del flujo, ¿no? Muy probablemente algunas de sus unidades hidráulicas ya cuenten con estas soluciones o con algo de instrumentación de IFM. Generalmente las señales viajan al control por cableado común. Si queremos modernizar nuestras unidades hidráulicas, tenemos que ver hacia nuevas tecnologías, en este caso IO-Link, con la cual podemos mejorar la manera en cómo se transmite la información hacia el PLC y facilitarla también. Y no solamente la información hacia el PLC, sino tenerla más a la mano. Es decir, hoy en día no basta con tener las señales solo en el PLC. Todo va encaminado a tener información, datos, tendencias. Por lo tanto, los usuarios necesitan tener información en paralelo, en donde no hay intervención del PLC, donde el PLC simplemente sea punto y aparte, ¿no? Es decir, información en servidores, tener información en la nube y a partir de esa tomar decisiones importantes en la empresa. Ahora, unas preguntas hacia ustedes solamente para hacer digamos, un análisis o una autoconciencia. ¿Tienen estimado, por ejemplo, cuánto les ha costado no haber operado a una presión o a una temperatura adecuada? Si compararan, por ejemplo, dos unidades hidráulicas idénticas, ¿cómo saben ustedes cuál es la que les brinda un mejor servicio? Otra pregunta, ¿cuánto les cuesta que una unidad hidráulica, o más bien a la unidad hidráulica, darle mantenimiento, ya sea en horas hombres, refacciones o en stock de refacciones? Esta es la otra parte de la práctica, de la plática que tenemos a continuación. Mostrarles a ustedes como usuarios de qué manera pueden tener esa información de primera mano y poder monitorear de manera continua cada una de las unidades hidráulicas de su planta. Para esto, voy a ceder los controles a mi compañero Sergio Barco, quien a continuación les hablará de esto que estamos hablando a continuación. Permítanme un segundo. Listo, muchas gracias Edgar. Buenos días a todos. Mi nombre es Sergio Barco y pues yo estoy encargado en la parte de solución y aplicaciones en Industria 4.0. A continuación, tenemos por aquí físicamente un demo, el cual voy a compartir la cámara. Y en el cual básicamente vamos a mostrar. Pues es mostrar básicamente el principio de funcionamiento de una unidad de potencia hidráulica. Por aquí mi compañero Edgar me va a apoyar para, pues, hablarles un poquito o mostrarles cómo están instalados los sensores de los cuales él habló previamente. Y pues bueno, que se vea más que nada cómo están en este demo y el cual vamos a mostrar con una herramienta de monitoreo que mostraré a continuación. Para este caso, en el demo de la unidad de potencia hidráulica, tenemos algunos sensores de nivel, ya sea algunos son capacitivos o en algún otro caso, el principio es funcionamiento de radar de onda guiada. ¿Sí? Tenemos también algún sensor de temperatura que está en la superficie, en la parte de arriba del tanque. Estos tres sensores pues, nos darían el nivel y la temperatura de nuestro depósito de aceite. De igual manera, por ahí tenemos un sensor de nivel, que es un modelo KQ. En este caso está instalado en el demo, pero no es el ideal para monitorear en depósitos que sean metálicos, ¿verdad? Pero bueno, en este caso se encuentra en el demo, pero no está de más tenerlo considerado para futuras aplicaciones donde se requieran monitorear alguna otra sustancia. Tenemos por ahí también dos sensores de nivel en la parte derecha, que son de nivel puntual, donde podríamos estar midiendo nuestro nivel alto y bajo, o depende, si fuera todavía un depósito más grande, pues podríamos tener niveles puntuales, ¿verdad?
Es como, por ejemplo, a veces denominamos alto, alto, bajo, 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 alto. Pues bueno, ya dependerá de la cantidad de sensores que instalemos. En la parte de atrás del demo, por ahí se alcanza a visualizar un poco, tenemos el sensor de flujo y el sensor de presión, los cuales, pues ahora sí que tal como lo mencionaba Edgar, son variables muy importantes y críticas a estar monitoreando en una unidad de potencia hidráulica. Ya en la parte posterior del demo, pues tenemos por ahí una torreta de visualización. No se alcanza a ver muy bien por el tema de la posición de la cámara, pero pues bueno, la idea de este demo es mostrar pues los sensores ya instalados lo más cercano o lo más real posible, ¿verdad? En su funcionamiento. A su vez, en la pantalla están viendo por ahí un software, el cual puse por ahí una imagen representando las diferentes unidades de potencia que pudieran ustedes tener en campo. En este caso yo puse un ejemplo de 8 unidades de potencia hidráulica, los cuales por ahí ven el puntero en color verde, que el cual nos indica que las condiciones actuales del equipo pues se están operando de manera normal. Sin embargo, tenemos la HPU1, la cual está en color rojo, y esto nos indica que está ocurriendo algo en esta unidad de potencia hidráulica. Actualmente todos los sensores que les mencioné en este demo previo son los que vamos ahorita a navegar aquí en la plataforma y son los que estamos viendo en tiempo real. Por ejemplo, al momento de que yo navego en la unidad de potencia HPU1, ok, por aquí se va a abrir la pestañita. Empezamos a ver todos los valores que están arrojando estos sensores. Esta herramienta de Smart Observer, ahora sí, déjenme hablarles de manera introductoria y muy breve, es una herramienta de monitoreo y análisis donde ustedes pudieran tener la información de todos sus sensores de diversas aplicaciones. En este caso, hablamos de HPUs. Yo por ahí puse una imagen con 8 unidades de potencia, pero podemos abordar más aplicaciones para que todas estén conectadas en esta misma plataforma. Aquí, incluso tocando ya en temas de las variables, por ejemplo, tenemos la humedad. Tenemos la humedad en... Denme un segundito. Aquí está. Tenemos la variable de la humedad. Obviamente ahorita el sensor no está conectado a ningún depósito, pero lo ideal es que la humedad en el aceite no llegue ni siquiera a un 10%. Para este caso, en esta variable, pues no nos podemos asignar esos límites superiores, ya sea una prealarma, en este caso, como el sensor está a la intemperie, pues tiene actualmente una medición del 53% de humedad. Ya hablando de una aplicación real, pues no quisiéramos tener humedad más allá de un 7 o un 10%, porque esto ya sería algo crítico para ese tipo de medición. En temas de otras variables, por ejemplo, temperatura, pues bueno, lo ideal es que se mantenga siempre dentro de cierto rango, porque una es, si el aceite está muy frío, pues también podemos tener algún tema ahí por las condiciones del aceite. Y a su vez, pues también debemos de cuidar que el aceite no vaya más allá de cierto límite superior, también para evitar esa pérdida de la viscosidad y algunas otras características como las que mencionaba mi compañero Edgar. A su vez, si por ahí tenemos estos dos indicadores de los dos sensores de nivel alto y bajo, por ahí si se fijan en el video del demo, por ahí el agua está bajando, el nivel del agua está bajando y por ahí todavía permanece activo el nivel bajo, ¿verdad? Una vez que el depósito se quede vacío, pues bueno, ya este indicador pues va a quedar en modo off. Otra de las cosas aquí que mencionábamos era el estado de la presión.
Por ejemplo, aquí tenemos una presión normal. Sin embargo, aquí precisamente ya la presión empezó a disminuir y está por fuera del rango de operación normal. Por lo tanto, esto al visualizar el análisis de la tendencia de este sensor, pues bueno, podemos ver que ya los filtros vemos la tendencia fácilmente de una semana atrás y podemos ver que los filtros efectivamente se pueden estar tapando, ¿verdad? De igual manera, por ahí tenemos el nivel del sensor que está en la parte superior del tanque. De igual manera, para este caso, en esta variable, al contrario, queremos cuidar que este tanque no se vacíe o no quede con niveles muy bajos por las cuestiones que ya mencionaba nuestro compañero Edgar previamente. Y pues bueno, aquí el depósito es de 220 y puse por ahí unos límites demostrativos. No queremos que llegue a un nivel muy bajo. Entonces, todas estas variables por ahora están siendo monitoreadas con este sistema Smart Observer, que solamente es monitoreo y análisis. Si ustedes como usuarios quisieran llevar a cabo una acción sobre la unidad de potencia hidráulica con alguna de estas variables, bueno, pues los mismos dispositivos que ven precisamente en el demo, que se ven ahí en como unas tablillas de entrada, que son nuestros maestros IO-Link, de esa manera pudieran sacar la información en paralelo, como lo mencionaba Edgar. De ahí podemos, con los mismos sensores, no necesitarían instalar otros o algo por el estilo, sino que estos mismos dispositivos separan la información para la parte de control y la parte de monitoreo. Ya el método de navegación en este tipo de sistemas, pues bueno, ustedes, tengo aquí otras pestañitas listas donde ustedes pueden poner una imagen. Ahora sí que pueden ir a cada unidad de potencia hidráulica a tomar una foto, diseñar este tipo de dashboards, donde pueden poner ya el valor puntual con algún tipo de link hacia el sensor para que la parte de operación sea más fácil identificar dónde está este sensor. Ahora sí que el tema de visualización pues ya queda libre, no es algo que esté limitado, ¿verdad? Pueden ser imágenes, pueden tomarle una foto, puede ser un dibujo o una imagen en 3D, que muchas veces esto se ve muy, muy bien ya al momento que está plasmado aquí en la visualización. Y pues bueno, en la parte izquierda, en su parte izquierda pueden ver que la HPU tiene diferentes tipos de alarmas presentes. Ya estas alarmas, pues estas alarmas presentes pueden enviarnos a nosotros como usuarios un mensaje de texto por medio de un proveedor externo o podemos ligar un correo para que ya nos esté avisando, ¿sabes qué? La HPU número 5 tiene nivel bajo de aceite. Entonces, esos recorridos usualmente que hacen por cada máquina o por cada máquina o aplicaciones donde van, revisan el estado, rellenan aceite, revisan la presión, anotan una bitácora, pues bueno, ahora este tipo de sistemas son los que vienen a suplantar ese tipo de acciones preventivas que se tomaban anteriormente. La idea es que estén monitoreando en tiempo real o sobre las condiciones actuales del equipo. Entonces, si ustedes tienen una unidad de potencia hidráulica operando de manera normal, como lo veíamos previamente con todos los foquitos en color, con todos los indicadores en color verde, pues bueno, la aplicación o la máquina puede seguir funcionando. Entonces, la idea es que solamente se actúe cuando algo esté presente y bueno, ya de manera muy puntual podrían saber si es presión, si es nivel, si es temperatura, si es la vibración de la bomba, si es el rodamiento incluso de la bomba, si es el rodamiento lado carga o lado libre, ahora sí, o es el mismo impulsor el que esté dañado, pues bueno, ya con este mismo sistema podrían ver eh, de manera muy puntual este tipo de información. Y a su vez, pues toda la información que está recopilada en esta misma plataforma, pues bueno, está almacenándose en una base de datos donde pueden ver, voy a seleccionar alguna variable por aquí, donde pueden ver incluso el comportamiento de la variable en función del tiempo, pueden navegar si ustedes tienen información más allá
de meses atrás, semanas atrás, pues bueno, aquí es posible navegar en esta pestañita que se llama análisis. Entonces ustedes de manera muy puntual podrían ver el comportamiento de la tendencia. Por ahí ven una línea en color azul, el cual indica la tendencia. Obviamente siempre va a depender del rango en el que estén analizando. En este caso me arroja una tendencia a la baja, pero pues bueno, más que nada porque está el rango desde el junio 30 a las 8:52 hasta junio 30 hasta julio 1 a las 3:30. Entonces, todas estas variables pueden ser analizadas e incluso pueden ser comparadas variable contra variable, tener un dashboard específico de esta comparación de variables para ver cómo ha sido el comportamiento. Y pues bueno, esto es de gran ayuda para saber cuándo se hizo algún tipo de mantenimiento, ver el comportamiento de la variable. Y pues bueno, al final del día es lo que se pretende o es el objetivo principal de esta herramienta, tener análisis y monitoreo continuo de todas nuestras variables en nuestras unidades de potencia. ¿Ok? Bueno, con esto estamos ya casi por finalizar. De igual manera, queríamos aprovechar para mencionar el tema de las preguntas. Tenemos por aquí un souvenir, no es un souvenir algo usual, usualmente los tenemos de manera interna, pero pues bueno, ahorita lo voy a mostrar por aquí en la pantallita. Y pues bueno, el souvenir se va a estar entregando o se les va a estar enviando a las primeras 5 personas que nos compartan 3 de sus fallas más comunes en sus unidades de potencia hidráulica. Por ahí, si pueden ver en la parte, en la parte de visualización del demo, está el obsequio que se les va a enviar. Eso se decidió para que sea más de manera más personal. Y pues bueno, las preguntas las tienen que enviar en la sesión de preguntas y respuestas. Y ya nosotros aquí vamos a seleccionar a las 5 primeras personas que nos hayan compartido 3 de sus fallas más comunes en sus unidades de potencia. Y bueno, posteriormente se les estará haciendo llegar el souvenir. Es un termo con el logo de IFM. Está muy bonito, es color blanco, se ve muy, muy elegante ese color. Y pues bueno, la idea es que sea un souvenir muy, muy personal, ¿verdad? Ok. Vamos a pasar posteriormente ahora a la sesión de preguntas y respuestas, ya en temas más técnicos. Si por favor quieren escribirnos por ahí algún par de preguntas que tengan con respecto a los sensores, a lo platicado, las variables, la instalación, pues ahora sí que es el momento. Tenemos, este webinar estaba previsto para 40, 50 minutos, como se había mencionado previamente. Por lo tanto, tenemos por ahí algunas preguntas que podríamos contestar durante estos minutos, ¿verdad? Ok. Por aquí mi compañero Edgar González nos va a apoyar para leer algunas de las preguntas. Y pues bueno, adelante, le cedo los controles a Edgar nuevamente. Gracias, Sergio. Bien. Vamos a responder algunas de las preguntas. Por aquí nos pregunta el ingeniero Fernando Rivera. Dice, buen día, para los dispositivos de nivel se requieren ciertas medidas que no estén tan cerca de la pared. Sí, hay algunos de estos modelos que mencionamos en el ejemplo de aplicación que tenemos en el depósito, que tienen unas restricciones de instalación. Son básicamente algunos centímetros más, algunos centímetros menos, dependiendo del tipo de sensor, ¿no? Normalmente en los manuales se indica qué tanto separado debe estar de las paredes. Por ejemplo, para el sensor de onda de radar guiada, sí te pide una distancia dependiendo del fluido que se vaya a detectar. Por ejemplo, en el dado caso que es aceite, normalmente se utiliza un accesorio que es un tubo coaxial. Con el tubo coaxial nos da un poquito más de libertad para la posición del sensor. Y ese
casi pudiera estar pegado a la orilla del tanque y no tendría ningún problema con la instalación. Muy bien. Nos pregunta también si el sensor para contaminación del aceite se puede utilizar para glicol. Hasta ahorita no hemos tenido aplicaciones para el LDP con glicol. Es algo que necesitamos investigarlo. Normalmente se utiliza en aceites, dado los materiales y las compatibilidades químicas que tiene el dispositivo internamente, y también los flujos y las viscosidades que debe de manejar el sensor. Sin embargo, estamos al pendiente con sus datos que tenemos aquí ya registrados. Podemos contactarle posteriormente para responderle su pregunta, ¿no? Bien. Otra de las preguntas nos indica que si tenemos solo para monitoreo o también para el control de la temperatura. En este caso, por ejemplo, el sensor de temperatura sí precisamente nos sirve para monitorear la temperatura de aceites, aguas o algún otro tipo de líquido. El control, digamos, por ejemplo, que tenemos en este demo es un PLC de IFM, que normalmente lo utilizaríamos como maestro de ASI, pero en este caso tiene la función de PLC, en el cual podemos hacer una lógica interna, incluso de diagramas de escalera, e incluso también podemos hacer visualizaciones como una HMI o similar. Ese es es un control que tiene muy buena capacidad. Otra de las preguntas. Vamos a ver. Muy bien, quisiera que repitieras el sensor que mide la calidad del aceite. El sensor es el número de parte L de limón, D de dedo, P de Pedro y el número 100. Este es el número de parte, LDP 100. Los sensores son programables, nos pregunta por aquí el ingeniero Gallegos. Sí, así es, todos los sensores son de libre programación, digamos que también pues tienen su rango de trabajo, pero sí se pueden cambiar los set points de cada uno de los sensores. Me parece que tengo una pregunta aquí para mi compañero Sergio, que nos pregunta si el Smart Observer escribe en una base de datos. Ok, efectivamente el Smart Observer trabaja de manera paralela con una base de datos tipo SQL de Microsoft, y de igual manera tiene algunas otras interfaces para leer información de algunos otro tipo de base de datos, por ejemplo MySQL, pero sí, efectivamente trabaja en paralelo con una base de datos. Ahí es donde vas a estar almacenando la información y pues bueno, al final del día no se necesita ingresar a la base de datos, sino que el Smart Observer mediante su pestaña de análisis nos muestra el front de la información. Prácticamente el usuario y el operador van a tener acceso al front que está en la plataforma. Ok. Otra pregunta, Sergio, nos dice que si la plataforma de Smart Observer es para uso de nuestra empresa, es decir, la empresa del ingeniero, y puede monitorear todo el proceso en diferentes unidades hidráulicas. Así es, efectivamente, la plataforma puede estar monitoreando diferentes tipos de aplicaciones, ya sea en específico, en este caso, pues nuestro webinar es sobre unidades de potencia hidráulica, pero si ustedes tuvieran, por ejemplo, algunos otros tipos de motores, compresores, que es una solución que tenemos estandarizada, niveles de algún tanque o simplemente esas variables críticas, efectivamente podrían tener todas las aplicaciones concentradas en esta misma plataforma. Es por eso que en la parte izquierda, en su parte izquierda, donde ven monitoreo de unidades en la pantalla de Smart Observer, ahí se asigna la topología. Entonces podríamos tener, la topología pues, podría estar desde planta, área, nave, máquina, y pues bueno, y ahora sí que todas las aplicaciones que sean críticas a monitorear. En pocas palabras, es posible tener todas sus unidades monitoreadas en esta misma plataforma. Muy bien, gracias, Sergio. Nos pregunta otro ingeniero Hugo Gallegos también,
si el Smart Observer es un servicio de nube o se tiene que pagar un servicio anualmente o mensualmente. Ok, actualmente se están trabajando ya con alguna para enviar la información a diversas nubes. Hasta ahorita no está estandarizado, pero pues bueno, es parte de las mejoras que vienen. Hasta ahorita se ha estado implementando en servidores virtuales, donde ya tiene, el usuario tiene diversas o la instancia de su base de datos ya instalada o en servidores físicos. Ya para el tema de nubes es nuestro siguiente paso, pero ya se está trabajando para enviar la información hacia este tipo de servicios. Muy bien. Y nos preguntaba por aquí un ingeniero si los sensores de LDP o el LDH, de qué manera puede llevarse hacia IO-Link. De hecho, contamos en IFM con convertidores de 420 a IO-Link, es decir, lo único que hace este convertidor es transformar la información de 420 miliamperes a una señal de IO-Link, que es de hecho algo que tenemos conectado en el demo. Lo vamos a mostrar a continuación. Aquí mi compañero lo va a poner en la pantalla. Por ahí se ve el sensor LDP100 y en la parte de atrás está un convertidor conectado al maestro. Este convertidor está jalando la información del 420 mA y lo está convirtiendo en cuentas, digamos, de PLC o en cuentas de señales de 4 a 20 mA, es decir, te da 4 y 20, ¿verdad? Esa es la manera en la que se puede convertir. Vamos a ver otra pregunta. Dice, si pongo en red todas mis unidades hidráulicas, ¿necesito una PC para estar guardando la información? Así es, efectivamente, para tener todas las unidades en el mismo sistema, como paso número uno, tendrían que tenerlas todas en red. Posteriormente, pues bueno, ahí habrá temas de seguridad por parte de informática o si se asigna una subred específicamente para monitoreo y cuestiones de ahí de cada planta es un escenario diferente. Posteriormente se necesita una PC o en algunos casos pues ya no se deciden por una PC física, sino un servidor virtual donde ya está alojada la misma plataforma y donde ustedes pudieran acceder de manera remota, ya sea estando en casa, estando en el escritorio, donde diversos usuarios pueden estar conectados de manera simultánea con diferentes tipos de derechos de acceso y de manipulación de la plataforma. Y ya eso serían y a su vez la PC tendría que tener instalada una base de datos eh, en el servidor, ¿verdad? Donde va a estar corriendo. Ya posteriormente, si queremos abordar temas más técnicos, pues bueno, ya se plantean los diferentes escenarios, los diferentes tipos de arquitecturas en las cuales pues se puede instalar el mismo sistema, porque pues bueno, entre más crezca la aplicación, pues bueno, hay que tomar ciertas medidas en temas de la arquitectura para poder llevar a cabo el Smart Observer. Muy bien, gracias Sergio. Nos pregunta un ingeniero si se puede acoplar otro tipo de señales distinta a IFM y, y que manejen distinto o el mismo protocolo de comunicación. Es decir, me imagino que la pregunta va relacionada a que si pueden integrarse otro tipo de instrumentos también a este Smart Observer, ya sean de 420 o con otros protocolos de comunicación. Así es, efectivamente, Smart Observer no es una plataforma cerrada. Pueden traerse diferentes tipos de señales, por ejemplo, en el tema de análogos, pues podrían llevarse a través de estos mismos convertidores de 420 a IO-Link o incluso ir directamente hacia las electrónicas de diagnóstico de vibración, que en este caso tienen entradas análogas disponibles. En el tema de diversos protocolos es posible, hemos trabajado con integrando dispositivos con Ethernet IP, Modbus, e incluso con otro tipo de interfaces que ahorita están sonando actualmente como OPC-UA, MQTT, pues bueno, ya esas interfaces están disponibles también para integrar información hacia Smart Observer y de igual manera, pues los dispositivos de IFM
ya tienen una configuración default, por lo cual es mucho más sencillo. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué tan complicado sería entonces, pronto para que un ingeniero integrar a un sistema de control que ya tienen, imaginando que sea algo que ya existe en las plantas, ¿no? Me imagino que es algo relacionado con lo que acabas de mencionar. Así es. En el tema, ahí, por ejemplo, si ya tienen algún sistema de control, pues bueno, número uno, tendremos que ver qué sistema de control es el que tienen actualmente para conocer modelo, la marca, entonces poder tener una interfase que lea las señales desde ese dispositivo. Si no fuera satisfactorio leer desde ese dispositivo, pues bueno, se podría integrar alguna tablilla de salidas análogas y pues bueno, ahí tendríamos que intervenir por medio de dispositivos de IFM. Pero pues bueno, siempre se busca el mejor camino, entre más corto sea mejor. Y pues ya tenemos experiencia con algunas marcas de controladores, entonces pues bueno, ya nos podríamos poner en contacto contigo para abordar más de manera técnica qué tipo de controladores tienes actualmente y podríamos leer las variables de ese dispositivo. Gracias, Sergio. Nos pregunta un ingeniero de qué manera se puede detectar cavitación. Normalmente nosotros empleamos en el sistema de vibración, por ejemplo, la electrónica que va un poquito más, porque tiene un poquito más de análisis en cuanto a la vibración. Con esta electrónica y con el sensor se puede detectar cavitación en las bombas. Básicamente la cavitación pues, es un efecto en sistemas hidráulicos, ya sea en agua, también en este caso en aceite, donde haya bombas, ¿no? En el cual son válvulas, digo, perdón, burbujas que se generan y generan implosión al momento de estar circulando en los álabes o en la misma bomba. Estas burbujas implosionan y pueden generar daños al momento del efecto de la implosión. Y estos daños pues provocan que, por ejemplo, en las álabes empiezan digamos, a desprender material de la misma álave, ¿no? Del material de metálico y empieza a contaminar el aceite. Bien, vamos a ver ahora. Nos preguntaba un ingeniero si manejamos sensores de flujo ultrasónicos. Manejamos un sensor de flujo ultrasónico o el principio de funcionamiento es ultrasónico, es la familia S de sal, U de uva. Sin embargo, todos los sensores que manejamos tienen que ir instalados en línea. Es decir, abrimos la línea, conectamos un tubo de un lado y conectamos un tubo del otro lado y el agua o el aceite tiene que pasar a través del sensor de flujo, ¿no? En este caso, IFM, hasta ahorita no manejamos sensores que van del tipo ultrasónico que van por fuera o de los que se pegan en la tubería por la parte exterior. Dado que pues, hemos optado por otro tipo de tecnologías que nos parecen un poquito más confiables, que nos pueden dar mucha más información y un poquito más exacta la información que tenemos de, por ejemplo, de los flujos o de la temperatura de los fluidos, ¿no? Bien, vamos a dar a conocer los 5 ganadores de los, de los souvenirs. Voy a, voy a proyectar mi pantalla. Y nada más nos faltó comentarles que por cuestiones de logística, el premio o los premios solamente pueden ser enviados a las personas que nos siguen en México por nuestra parte, ¿no? Voy a ver si puedo compartir aquí mi pantalla y para ver si se puede proyectar la pantalla o la ventana, perdón, de quienes fueron los ganadores. Voy a hacer un truco por aquí.
Bien, esta es la pantalla y por aquí se ven las personas, los ganadores de los souvenirs. Es el ingeniero Enrique Vázquez, Alberto Jiménez, Willis Herrera, Carlos García, José Federico, serían las personas ganadoras. Digamos que a pesar de que marque la misma hora, sin embargo, es conforme se vayan registrando las preguntas, es así como lo registró el sistema. Entonces, próximamente les estaremos contactando para pedirles sus datos de hacia dónde quieren que se les envíe este souvenir. Muy bien, pues muchísimas gracias, Sergio, por esta colaboración. Muchísimas gracias a todos nuestros seguidores. Por favor, estén al pendiente de los próximos webinars. Vamos a estar eh, impartiendo nuevos temas que van a ser de mucho interés, con los cuales yo creo que pueden ayudarle en sus empresas a solucionar muchísimos de los problemas que tienen actualmente. Sergio, ¿quieres agregar algo? No, muchas gracias a todos por atender este webinar y pues bueno, tal como lo comentaba Edgar, estén al pendiente. Tenemos muchas soluciones con nuestra gama de sensores y pues bueno, al final del día nuestro lema de IFM es Close to You. Esperen la nueva agenda de los webinars y pues bueno, quedamos al pendiente sobre cualquier duda técnica o de lo que acabamos de mostrar en este webinar. Muy bien. Gracias, Sergio. Hasta luego.